Continuando entonces con el tema de física, vamos a ver ahora lo relacionado con la fuerza de fricción. Entonces, el concepto de fricción en física es un concepto que es muy común y muy usado en la vida diaria. Fricción dice que es aquella fuerza que se opone al movimiento cuando dos objetos están en contacto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un objeto posicionado sobre una superficie, ese objeto obviamente tiene un peso, ¿sí o no? Tiene un peso, y si yo le aplico una fuerza a este objeto, por ejemplo una fuerza F, para poder mover el objeto hacia ese lado, entonces aquí, entre el objeto pesado y la superficie, se va a generar una fuerza contraria al movimiento. Esa fuerza contraria al movimiento es la que todos vamos a conocer como la fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Entonces la definición de fuerza de fricción es aquella fuerza que se opone al movimiento cuando dos objetos están en contacto. ¿Ok? ¿De qué depende esa fuerza de fricción? Pues esa fuerza de fricción va a depender de dos cosas. Primero va a depender del peso del objeto que está posicionado sobre esa superficie. Y segundo va a depender de los materiales con los que esos objetos estén construidos, tanto el objeto como la superficie. Porque entre mayor fricción hay, ¿sí? o los materiales son más ásperos, entonces hay mayor fricción. Por ejemplo, si ustedes vienen y ustedes se soban las manos, lo que genera acá es una fricción. Esta mano se mueve sobre esta y entonces hay una fuerza que se opone a que yo me mueva la mano. Yo, si no las toco, pues las puedo mover una contra la otra sin problema. Pero si las pongo juntas, entonces yo genero fricción. Entonces la fuerza que se opone a que yo mueva mi mano para acá es la que va a hacer que esto se venga hacia acá y se genera fricción. Entonces va a depender entonces de los materiales. Si yo le pongo un guante en esta mano y genero yo otra vez esto, pues voy a tener que hacer más fuerza y se genera más fricción. Si yo por ejemplo tiro un balón de acero sobre una pista de hielo, entonces ustedes la tiran y la bola va a moverse rápidamente. Pero si yo esa misma bola de acero la tiro sobre una pista pero de barro, ¿sí? Entonces ahí va a moverse más despacio porque hay más fricción entre los materiales. Entonces va a depender entonces de la fricción. Y esa fricción se mide a través de un coeficiente de fricción que, gracias a Dios, pues se calcula colocando diferentes tipos de materiales. Entonces el coeficiente de fricción va a ser el que va a definir acá cuál va a ser la fuerza de fricción que va a haber entre esos dos materiales. Entonces, como la fuerza de fricción depende del peso y depende del coeficiente de fricción, entonces yo para determinar cuál es la fuerza de fricción, dice que va a ser igual a la normal, o sea, la fuerza normal por el coeficiente de fricción. Entonces, obviamente, si aquí hay un peso, aquí va a haber una normal. ¿Se acuerdan de ese concepto de reacción-acción? Cuando yo tengo un peso en una superficie se genera una normal. Y entonces, si yo aplico una fuerza, también va a haber fricción hacia este lado. Quiere decir entonces de que la fricción de va a depender de la normal, o sea, del peso y de los materiales con los que voy a tener ahí trabajando juntos. Entonces, va a existir siempre fricción cuando hayan dos objetos uno sobre el otro y va a depender del coeficiente de fricción. Ustedes en su libro, en la página 81, tienen una tablita ahí de coeficientes aproximados de fricción. Y dice, por ejemplo, madera sobre madera, coeficiente de fricción estático 0.7 y cinético 0.4. Ahora, hay una diferencia del coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinético. El coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinético. ¿Cuál es la diferencia?
Por ejemplo, cuando ustedes van a mover algo, si yo quiero empujar un carro, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, empujan el carro, al principio les cuesta empujarlo, pero de repente logran moverlo y entonces ya lo empujan y aplican menos fuerza. ¿Por qué? Porque cuando el objeto está sin moverse, está estático, y yo lo quiero mover, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber una fricción más fuerte. Este es el coeficiente de fricción estático. Pero cuando yo logro empezar a mover esto, entonces se genera una fricción, pero yo ya vencí el estático y solo va a haber un coeficiente de fricción cinético. Entonces, esto es cuando se empieza el movimiento, esto es cuando el movimiento ya se realizó. No sé a ustedes, a uno les ha tocado mover la estufa de su casa o la refrigeradora. Ustedes vienen y empujan la estufa y al principio les cuesta, pero media vez se mueve la estufa y ya la pueden mover fácilmente. Es porque ya vencieron la fuerza de fricción estática. Y ya después solo se quedan con la fuerza de fricción cinética. Entonces, por eso en la tabla aparecen dos coeficientes de fricción. Uno estático y un cinético. ¿Está claro? Entonces, obviamente, el estático siempre va a ser mayor y el cinético siempre va a ser menor. Entonces, ¿de qué depende la fuerza de fricción entonces? De la normal y el coeficiente de fricción. Y el coeficiente de fricción puede ser estático o puede ser cinético. Eso pues ya lo veremos en los problemas, que los problemas van a decir qué tipo de coeficiente de fricción o qué tipo de movimiento voy a realizar yo. Entonces, para aplicar esto en problemas vamos a hacer un problema que nos relacione entonces el coeficiente de fricción. Entonces, un pequeño problema que dice, ¿qué fuerza T, o sea, en un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal se requiere para arrastrar un arcón de 40 libras hacia la derecha a rapidez constante si el coeficiente de fricción estático es 0.2? Yo tengo un arcón, es como un cofre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué fuerza con un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal? Yo voy a aplicar a jalar este arcón acá con una fuerza de 30 grados. ¿Sí? Un cofre de 40 libras. ¿Cuánto pesa el cofre? 40 libras. Entonces me preguntan qué fuerza F tengo que yo agregar ahí para que yo pueda mover ese cofre a la derecha, que pesa 40 libras, y existe una fricción de 0.2. O sea, hay una fricción acá entre los materiales, 0.2. O sea, ¿cómo analizo este problema? Pues lo que tengo que hacer es encontrar cuál es esa fuerza. Entonces, tengo que analizar qué fuerzas están actuando sobre ese objeto. ¿Está claro? Como me da un coeficiente de fricción, quiere decir que va a haber fricción. Y la fuerza que yo voy a necesitar acá va a ser la fuerza necesaria para que yo pueda, ¿qué? Romper esa fricción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo vengo y lo que necesito hacer entonces es un diagrama de cuerpo libre de lo que está sucediendo. Entonces vamos a hacer aquí el diagrama de cuerpo libre. Voy a poner aquí mi punto central, voy a poner aquí mi eje X, mi eje Y, menos Y y menos X. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando aquí? Está actuando la fuerza F, que es la que me están pidiendo. Una fuerza F que va a actuar a 30 grados. ¿Qué otra fuerza está actuando ahí? Pues va a actuar la normal, porque existe la normal, ¿o no es cierto? La normal la voy a tener aquí arriba. La normal. ¿Por qué existe la normal? Porque hay un peso hacia abajo. Entonces también voy a tener un peso hacia abajo. Ese peso aquí, ¿cuál es? El peso W, que es igual a 40 libras. ¿Y qué más tengo? Pues ahora ya sé que tengo fricción. O sea que si voy a mover ese cofre hacia la derecha, va a haber una fricción que se va a oponer a mí, que es esta fuerza de fricción que yo voy a tener acá. Es la fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción entonces yo conozco y sé que existe. Pero ahorita no sé cuánto es, pero sí la voy a poder calcular. Entonces, como eso está en equilibrio, yo lo que quiero saber es qué fuerza necesito para empezar a moverlo. O sea, voy a suponer que esto está en equilibrio y un poquito más de la fuerza que necesito para que esto esté en equilibrio va a ser la que va a hacer que eso se mueva.
Entonces voy a aplicar mi primera condición de equilibrio. ¿Qué dice la primera condición de equilibrio? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X van a ser igual a 0 y las fuerzas en Y también van a ser igual a 0. Entonces, empezando con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, voy a poner acá sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en X acá? Pues tengo positiva la fuerza F por el coseno del ángulo, porque es la componente de F. Aquí voy a tener una fuerza Fx y una fuerza Fy. ¿Se recuerdan ustedes pues, de las componentes de un vector? Esta fuerza X entonces ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza F por el coseno de 30 grados, porque está en el adyacente. Entonces voy a tener la primera fuerza que va a ser F por el coseno de 30 grados. ¿Qué otra fuerza está en X? La fricción que está en contra. Entonces menos la fuerza de fricción. ¿Y eso qué es igual? A 0, porque no tengo otra fuerza en X. Solo tengo la fuerza de fricción y la fuerza componente en X de F. Ya tengo una ecuación donde mis incógnitas son F y la fuerza de fricción. Ahora mi sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Pues en Y tengo la normal que va hacia arriba, la normal, más la componente en Y de esta fuerza que es F por el seno de 30, F por el seno de 30, menos el peso, que es el que tengo hacia abajo, menos 40 libras. ¿Qué tengo entonces ahora? Pues lo que tengo ahora es dos ecuaciones, donde tengo la normal de incógnita y la F de incógnita, y aquí tengo la F, pero aquí tengo la fuerza de fricción de incógnitas. Claro, aquí tengo 1, 2, 3 incógnitas, me falta una ecuación, diría yo, pero como yo sé que la fuerza de fricción aquí es igual a la fuerza de fricción, la fuerza de fricción dijimos que era igual a la condición por la normal, entonces ese valor que yo tengo acá lo puedo colocar acá. Entonces en lugar de poner acá fuerza de fricción, voy a colocar ¿qué? Mu por la normal. Y mu ya lo conozco, porque me lo están dando, que es 0.2. Entonces, lo que necesito encontrar ahora es encontrar la normal y sustituirla acá para encontrar la fuerza. Entonces básicamente voy a despejar la n de esta ecuación. Voy a decir que n va a ser igual a 40 libras menos F por el seno de 30. Esto que tengo acá es el valor de la normal. Ese valor de la normal, ya son dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces voy a aplicar, resolverlas por sustitución. Despejo n acá y lo voy a sustituir en esta ecuación. Lo voy a hacer aquí arriba, voy a borrar el dibujito porque ya tenemos el diagrama. Entonces aquí arriba vengo y digo, bueno, F por el coseno de 30, F por el coseno de 30, menos mu, pero mu acá es igual, mu es igual a 0.2, que no lo dieron, ¿verdad? Mu no lo habían dado, 0.2, entonces 0.2. ¿Por quién? Por la normal. ¿Pero a qué es igual a la normal? La normal es igual a 40, lo meto entre paréntesis, 40 menos F por el seno de 30. ¿Y eso qué es igual? Eso es igual a 0. Entonces ahora ya tengo una ecuación donde la única incógnita, ¿quién es? Es F. Entonces lo que hago es operar. F por el coseno de 30 menos 0.2 por 4. ¿Cuánto es 0.2 por 4? Son 8. Revisémoslo acá. 0.2 por 40. 8 menos 8. Y menos por menos me da más 0.2. Aquí sería 0.2 por F por el seno de 30 igual a 0. Entonces ahora voy a ponerle el coseno de 30. El coseno de 30 es igual a 0.86, o sea, aquí va a ser 0.866F menos 8 más 0.2 por el seno de 30, 0.2 por el seno de 30, que me da 0.1. ¿Sí? Seno de 30 por 0.2 me da 0.1. Entonces aquí me da 0.1F y eso es igual a 0.
Entonces ahora simplemente voy a sumar acá .8666 más .1, que me va a quedar 0.966 igual al 8 que lo paso del otro lado. Esto es F, ¿verdad? Entonces lo único que me queda ahí es despejar F. Entonces F va a ser igual a 8 dividido 0.966. Lo vengo acá y lo opero. $8 dividido y me da 8.28. ¿Cuánto me da? 8.28 newtons. Este valor que tengo acá es la fuerza que yo necesito. ¿Para qué? Para mover ese objeto en esa posición. Entonces, ustedes se dan cuenta, lo único que cambia acá con los otros problemas es que ahora va a aparecer la fricción cuando tenga dos objetos que estén posicionados. Va a aparecer la fricción y la fricción siempre va a ser igual a μ por la normal. Y μ va a ser el coeficiente de fricción entre esas dos piezas. Entonces, hasta aquí vemos lo que es el equilibrio translacional y estos son los ejemplos que les voy a poner acá. Por favor, estudien el capítulo 4 del libro. Ahí, en ese tenemos todos los conceptos. Cualquier duda que tengan, por favor me la manifiestan. Yo les voy a dejar la tarea, les voy a mandar la tarea de esta parte del curso para que me la entreguen. Yo les voy a mandar a acabar el curso porque he tenido algunos problemas de salud y que no me han permitido hacer los videos a tiempo, pero prometo que esta semana que viene se los voy a entregar a tiempo. Y por favor, estén en casa tranquilos y continuamos con esta nuestra época difícil, histórica, pero que tendrán algo que contarle a sus nietos. Así es que cuídense.